saúde, educação. A luta pra livrar-se do egoísmo e a luta contra toda corrupção. O esforço contra o mal do consumismo, a busca da verdade e do bem. Valer-se do tempo de descanso, da beleza deste mundo e do além. Tudo está interligado, como se fôssemos tudo está interligado nesta casa comum. O diálogo na escola e na família, entre povos, culturas, religiões, os saberes da ciência, da política, da fé, economia em comunhão, o cuidado pelo eu e pelo tu, pela nossa ecologia integral, o cultivo do amor de São Francisco, feito solidariedade universal. Tudo está Buenas noches a todos. Les damos la bienvenida. Buenas noches de todos lados, boa noite, de toda América Latina y el Caribe, de habla hispana y de habla portuguesa. Saludamos también a los amigos de Brasil y bueno, a todos los amigos de América Latina y Caribe. Desde este curso de la Tierra a la Mesa, el cual se enmarca, como decía la canción, que nos propone que todo está unido con todo, y es un curso en el cual trataremos o compartiremos experiencias prácticas en la temática de producción, abastecimiento, comercialización de alimentos y consumo responsable, pero también será una... Carlos, te has congelado. Sí, si deseas, Carlos, cierra tu cámara. Bien, y si no puedo decir algo yo, Cristina, y a todos ustedes, porque yo traigo el saludo de todo el programa Tierras hacia una fraternidad posible y de la red latinoamericana de tierras que están ligadas, que hemos comenzado haciendo un poquito de historia hace más de 3 años y que ya llevamos haciendo desde una reunión presencial
donde hubo gente de toda América Latina y donde se creó la red latinoamericana, varios conversatorios. Están muchos de ustedes en otro itinerario de formación que estamos haciendo, y nuestra voluntad es que todo lo que ayude para aumentar la fraternidad, la justicia en nuestro continente, sobre todo en el campo de la tierra, vaya adelante. Nuestra voluntad es esa, y quería transmitirles el saludo en general de todo el programa Tierras, que como ustedes saben es una conducción colegiada, que somos varios de los cuales están aquí participando, y son los que han organizado este itinerario, este curso taller, que puede ser, creo que, muy interesante y complementario también de aquello que estamos haciendo en el itinerario pedagógico. Mi saludo más cordial y el augurio de que aprovechen esta instancia rica y que les va a dar fundamentos y cosas para trabajos, para seguir adelante, esperanza para seguir luchando, para ir en más. Eso es lo que queremos transmitirles, y es eso solamente lo que quería decirles. Nada más de mi parte. Bueno, como ven, soy Hernán Pesteguía, pero no me represento a mí, sino que estoy saludando en nombre de todo el programa Tierras y la Red Latinoamericana de Tierras, que ha organizado este taller, en el cual hemos invitado también a personas que no han participado de esta red, pero que son especialistas en el tema, ¿no? Como ustedes van a ver hoy en día. Un saludo para cada uno, y les deseo que aprovechen mucho esto, porque vale la pena. Muchas gracias. Muchas gracias, Hernán. Y bueno, queríamos saber de qué lugares somos, si quieren a través del chat, bueno, algunos nos han ido presentándose, si quieren ir presentándose, poniéndonos su nombre, de qué lugar son, también algún dato más, si quieren poner si se dedican a la academia, si son productores o están en la parte de elaboración de alimentos, en la docencia, en alguna organización social, de ayuda, de solidaridad. Así, mientras nos vamos conociendo. Y bueno, decirles algunos de los datos prácticos en el inicio, antes de presentar a nuestros expositores, expertos en la temática. Por un lado, comentarles que bueno, este curso se está organizado en 4 encuentros, de los cuales lo que se ha priorizado, o queremos priorizar, salvo en este primero que tendremos un poco de exposición como para tener un marco de algunos conceptos teóricos que puedan servir, sobre todo de experiencias concretas en América Latina en el tema producción, comercialización de proximidad, es decir, aquellas cadenas que tratan de vincular a productores y familias consumidoras en una localidad, en una región, directamente, cómo se pueden armar proyectos de ese tipo para vincularse y tratar de generar desde un precio sustentable para ambas partes, un vínculo de los alimentos a las familias, de las familias que ayudan a que los productores puedan seguir haciendo esa producción de forma sustentable y cuidando su calidad de vida y el medio ambiente, ¿no? A través, la clave es la proximidad, ¿no? Aprovechar las relaciones de proximidad, construir las relaciones, fortalecerlas, y bueno, sobre ese marco ir escuchando experiencias distintas, y sí, en el segundo encuentro y en el tercero, sobre todo, tener un momento muy importante para el trabajo en grupos, para quienes ya tienen una experiencia en marcha hace muchos años la puedan compartir y nos podamos vincular, y quienes tienen el deseo o las ganas de armar un proyecto local propio, algunas ideas como para poder realizarlo, que lo veremos sobre todo en el segundo y tercer encuentro, y en el último encuentro decir, bueno, todas estas experiencias que existen y que hay abundantemente en nuestra América Latina, cómo poder hacer de esas experiencias positivas, reales, concretas que existen, que muchas veces dan respuesta a las cuestiones de crisis de hoy, para que lleguen a las políticas públicas de nuestros países, ¿no? Que lleguen a través de un proyecto de ley, que lleguen
y bueno, y que esto pueda seguir creciendo, ¿no? Así que, bueno, para presentarles a los ponentes y no tomarnos más tiempo, hoy tendremos esa exposición y luego un pequeño ratito de trabajo en grupo como para empezar a conocernos. Les comento, les digo, que en este objetivo amplio que hablamos de los canales de proximidad, tendremos a dos expositores. Por un lado, el licenciado Martín Napal. Él es licenciado en Economía y maestrando en Gestión y Desarrollo Territorial por la Universidad Nacional del Sur, en Argentina, Bahía Blanca, y diplomado en Economía Social. También es docente en el Instituto Superior Juan 23 y la Universidad Salesiana de Bahía Blanca. Dirige proyectos de investigación vinculados a la economía social, que nos hará una introducción a algunos conceptos clave para la economía social y solidaria. Y en segundo momento, la arquitecta Raiza Banfield, egresada de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Panamá, es creadora y productora de la Fundación y la Conexión Tierra de la Fundación Panamá Sostenible y directora de Desarrollo Sostenible en dicho centro, en la ciudad de Panamá. Les agradecemos un montón su presencia, ojalá podamos compartir, conocernos más, intercambiar y darnos muchas ideas para poder seguir adelante juntos con todas estas iniciativas concretas. Así que Martín, te damos la palabra y si querés compartirnos tu presentación. Me tendrías que habilitar el micrófono de Martín Napal por el celular. Bien, bien. Ahí creo que ya está. Para quienes están por primera vez, un aviso práctico, está la traducción al portugués. Para ello, en la parte de abajo deben seleccionar el icono que tiene el mundito, el planeta Tierra, que dice interpretación, y ahí pueden seleccionar el idioma en el que ustedes desean escuchar la charla, porque quienes son de idioma portugués, ahora portugués, que Roseli, nuestra traductora e intérprete, irá traduciendo, y luego cuando haya en la plenaria algunas preguntas, si quien pregunta es de habla portuguesa, podemos elegir español, que nos traducirá al español. Bien, Martín. Bien, ahí estoy compartiendo. Bueno, voy a tratar de compartirles una muy breve exposición sobre, para mí, me voy a basar en dos autores, que para mí son bases como para meterse en el tema de la economía solidaria, economía alternativa, economía social y la sustentabilidad. Parte del material de estos dos autores se va a ser facilitado a través de la bibliografía de este curso. Ellos son Frank Hinkelamer, que probablemente lo conozcan, con Henry Mora, y Raceto de Chile, Luis Raceto de Chile. Frank Hinkelamer escribe en Costa Rica. Básicamente, Frank Hinkelamer nos introduce al problema de la economía o al problema de la reproducción del hombre, planteando un primer tema, es decir, el hombre tiene necesidades, no preferencias. Bajo este título, Frank Hinkelamer nos intenta mostrar que el hombre es un ser necesitado, que tiene necesidades antropológicas básicas, y que las preferencias básicamente se refieren a los distintos modos de producción que sobrevienen después. Digamos, las necesidades son permanentes, las preferencias son esporádicas, ¿sí? Temporales, varían en el tiempo. ¿Esto por qué? Porque dice,
para determinadas necesidades nosotros tenemos distintos satisfactores. Digamos, por ejemplo, una primera necesidad que él toma de Max Neff, de la economía descalza, ese es otro texto hermoso, dice la subsistencia. Y bueno, entonces nosotros podemos hablar de la comida, por ejemplo. Y para hablar de la comida podemos hablar de los distintos satisfactores. Entonces en Argentina el satisfactor por excelencia, entre comillas, eso está siendo discutido ahora, es la carne, ¿no? Entonces los argentinos nos enorgullecemos de nuestra carne vacuna y la compartimos, pero es un satisfactor. Lo que el hombre tiene es necesidades de energía, de vitaminas y de proteínas para poder seguir viviendo y reproduciéndose. Esas necesidades son básicas, ¿sí? Son estables. Lo que no es estable es el satisfactor. ¿Por qué no es estable? Bueno, por ejemplo, ahora está cobrando cada vez más fuerza el movimiento vegetarianismo, por decirlo de alguna manera. Entonces, digamos, la carne, incluso en Argentina, deja de ser preferida y pasa a ser preferida otro tipo de bien o de alimento, ¿sí? Esto como para introducirnos en el sentido de decir lo que tiene que satisfacer, lo que tiene que resolver la economía no son preferencias, sino que son necesidades, ¿no? Porque muchas veces nosotros planteamos, bueno, yo prefiero esto a lo otro, no, lo que nosotros tenemos que resolver son necesidades. El hombre es un sujeto necesitado. Obviamente plantea una obviedad, es natural, ¿sí? Nosotros somos biológicos y necesita de la naturaleza externa, es decir, nosotros no nos podemos valer por nosotros mismos, ¿sí? Entonces, ahí plantea el primer desarrollo, el enlace entre el ser humano y la naturaleza externa es el trabajo. Pero lo interesante del ser humano que es un sujeto necesitado, que necesita de esa naturaleza externa, pero es un sujeto necesitado con otros, ¿sí? Como condición de posibilidad. Y acá me quedó medio tapadito con los logos, esto porque lo hicimos a último momento. Pero digamos, el hombre es un sujeto necesitado con otros como condición de posibilidad. Es decir, si no existieran otros hombres, ninguno de nosotros podría vivir individualmente, ¿sí? Esta idea, yo que estudié economía, probablemente algunos le hayan dado alguna vez alguna cátedra de economía o le han hablado, y esta idea de estudiar economía a través de la leyenda de Robinson Crusoe es totalmente falaz. No podemos empezar pensando en la economía en cómo un hombre solo se resuelve su vida. Nunca podríamos estar solos. Nunca podríamos pensar nosotros porque no podríamos ser solos, ¿sí? De este tema podemos hablar un montón y acá Carlitos me hace seña que me apure porque si no voy a perder el tiempo en cada filmina. Pero digo, básicamente 2 o 3 cuestiones me quiero quedar de acá. La primera cuestión es que el hombre tiene necesidades y no preferencias. Esas necesidades son fijas, ¿sí? Necesitamos subsistir, proteger, la protección, el afecto, el entendimiento, la participación, el ocio. Les recomiendo Max Neff, Economía Descalza. El hombre necesita de la naturaleza externa y la relación con esa naturaleza es lo que nosotros entendemos como trabajo humano. El hombre no puede vivir sin otros, no existe sin otros, no hay posibilidad de que exista un hombre solo, existe un hombre en comunidad. Y esto nos lleva al primer planteo, ¿sí? El hombre como sujeto necesitado en comunidad se vincula con la naturaleza externa a través del trabajo y obtiene de ella lo que necesita para reproducirse. Esta es una relación simbiótica, podemos decir, y que los dos se necesitan uno del otro. Hay un metabolismo socionatural que hacemos nosotros de la naturaleza para obtener de ella todo lo que necesitamos para vivir. El sujeto en comunidad como cuerpo viviente
organiza el trabajo humano. Es decir, el trabajo humano nunca, ya que vivimos en comunidad, nunca se hace solo, sino que siempre es en comunidad. Y es un proceso, los procesos de trabajo están en el principio de la realización para asegurar la reproducción material de las sociedades. Es decir, estos procesos de trabajo coordinados son los que nos dan a nosotros la posibilidad de reproducirnos materialmente. Este reproducirnos materialmente implica todo lo que nosotros hacemos para vivir y para proyectarnos hacia una trascendencia, ¿sí? Porque el ser humano nunca se mantiene en el tiempo presente, sino que se proyecta hacia el futuro, básicamente a través de los hijos. ¿Bien? Este es el primer planteo. Pero también a través de la trascendencia de los pensamientos, de las obras y de todo lo que nosotros sabemos de la trascendencia. Ahí me gustaría plantear en este tema un proceso, un tema central. La Iglesia retoma el trabajo humano como eje de la realización del hombre y de la realización del hombre en tanto creación de Dios. Esto es interesantísimo para trabajarlo, y ahí los invito a leer el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, si no quieren leer desde Rerum Novarum hasta Fratelli Tutti, todas las encíclicas sociales de la Iglesia. El Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia es un buen compendio, y ahí, si se meten en el tema del trabajo humano, es interesante cómo es el planteo el mandato de Dios, ¿no? Creced y multiplicaos, ¿no? Es decir, bueno, creced y cuidad la tierra, ¿no? Protege la tierra, protege y hacela vivir en torno a tu reproducción, una reproducción que está en orden en los tiempos de la creación, ¿no? Es decir, bueno, completa mi creación, hacé mi creación más linda, más apropiada para vos. Esto es interesante, ¿no? Esta invitación de Dios al trabajo humano, ¿no? Hacé la creación más linda, más apropiada para vos, pero no es solo vos, es imposible un vos solo, ¿no? Para vos y tu comunidad. Y esa comunidad tampoco es presente, esa comunidad fue pasado, es presente y sobre todo va a ser futuro. Acá dejo esto. Seguimos con los procesos de trabajo. Los procesos de trabajo, ¿qué hacen? Producen valores de uso. ¿Sí? Valores de uso, si alguno no entiende, por favor, Carlito, y si hay una levantada de mano, me haces la interrupción, por favor. Sí, Pero digo, voy viendo las preguntas en chat. Perfecto, bien. Los procesos de trabajo producen valores de uso. Esto es, por ejemplo, yo acá tengo un hermoso, ¿sí ve? Es un mate listo. Ahora en pandemia, nosotros los argentinos aprendimos a tomar mate solo y empezamos a utilizar este tipo de instrumentos reemplazando los tradicionales. Digo, este es un valor de uso, ¿sí? Que viene a atender una necesidad. Bueno, si estoy solo no tengo necesidad de andar cebando continuamente, ¿bien? Estos valores de uso vienen a satisfacer una necesidad, ¿bien? Son útiles para la vida en sociedad. Ahora, la producción de este valor de uso supone dos cosas, o presupone, como precondición, tiene que existir la vida del productor y la vida de la naturaleza. Si no están estas dos condiciones, no puede existir este valor de uso. Bueno, esto se hace con plástico, que va a ser derivado del gas, y acá tenemos algo de metal, pero además se necesitó la vida del productor, de los trabajadores que le dieron forma primero al plástico y después a este pequeño instrumento. Pero ¿qué supone para el productor entrar en ese proceso de trabajo? Vamos a mirarlo del otro lado. Para el productor supone su proyecto vital. Nosotros cada vez que
nos introducimos en un proceso de trabajo que producen valores de uso, nos proponemos y nos prefiguramos en un proyecto vital, ¿sí? La vida de un carpintero, en tanto capaz de transformar la madera en algo útil, tiene su implicancia no solo en la formación, en la capacitación, en las máquinas que debe adquirir, que debe saber manejar, en las relaciones de producción que establece con el resto de la comunidad, sino también en tanto partícipe necesario de una vida en sociedad. Esto es interesante porque muchos de los proyectos que nosotros vamos a discutir en De la Tierra a la Mesa están discutiendo esta idea del productor, ¿no? El productor rural, ¿no? Sí, el productor rural no es solo un tipo que, perdón por la expresión del tipo, persona que produce o se dedica a producir la tierra, digamos, a trabajar la tierra para obtener de ella determinados bienes, sino que además tiene un rol, una posición cultural y forma parte de la cultura vamos a poner en el caso de Argentina, es decir, del país donde está. En Argentina, generalmente afuera de las ciudades se generan los cinturones hortícolas, ¿no? Si el productor del cinturón hortícola forma parte de una forma de llevar adelante un proyecto vital, ¿sí? Y prefigura, así como el hombre prefigura su trabajo, el trabajo configura al hombre. Y esto es muy importante porque esa configuración no solo configura al hombre, sino que configura a toda una comunidad. O sea, para nosotros, cuando decimos, nosotros a veces en un proyecto que vamos a presentar, digamos, cuando nosotros decimos, a mí me gusta que el productor rural produzca y pueda vivir bien y feliz en el entorno rural y pueda seguir produciendo en el entorno rural, porque que él sea feliz en el entorno rural también me configura otro tipo de sociedad en la que yo me gustaría participar. ¿Vamos hasta ahí? Ese es el proyecto vital. La otra cosa, para la naturaleza, supone su renovación, su sustentabilidad. O sea, yo no puedo mezclar, o sea, interactuar con la naturaleza sobre la base de su degradación, porque en algún momento me quedo sin proyecto vital, sin productor, sin naturaleza, sin valores de uso, sin la posibilidad de seguir existiendo como tal. ¿Vamos hasta ahí? ¿Cómo se organiza? Los procesos de producción se organizaron históricamente a partir de configuraciones de poder. ¿Cómo se configura estos procesos de producción en el capitalismo? Nosotros dijimos, la fuente de riqueza, ahí lo pongo entre comillas, la fuente de los valores de uso de las sociedades son el trabajo y la naturaleza. No, ¿cómo hace el capitalismo para producir? Lo que hace el capitalismo es subsumir esas fuentes. ¿Qué significa subsumir? Se las apropia. Y las hace hablar en su idioma. Nosotros digamos, ¿cuál es el valor o la medida del trabajo? Entonces, bueno, uno puede decir una vida, ¿no? ¿Cuál es la medida del trabajo de una persona que se jubiló? Bueno, su vida, su entrega, ¿no? Eso para nosotros es la medida. Bueno, el capitalismo que dice, bueno, es el salario y cuando se jubila, su jubilación. ¿Y la jubilación en qué se mide? Y se mide en plata, como se mide el capital. Entonces, esto es subsumir. Hace hablar al trabajo en el idioma del capital. Muchas veces nosotros nos encontramos ante proyectos comunitarios, por ejemplo, ¿no? Entonces empieza el proyecto comunitario y dice, ¿cuál es el objetivo de este proyecto comunitario? No, vamos a generar trabajo en la comunidad y vamos a traer determinados servicios. Bueno,
¿Y cómo sabemos que ese proyecto es exitoso? Y por la ganancia, te contestan sin pensar algunos. Dice, no, por la ganancia no. Si el objetivo es generar puestos de trabajo, bueno, ¿cuántos puestos de trabajo se generaron? Si el objetivo es reconstruir determinados servicios sociales necesarios para una comunidad, bueno, serán esos servicios. ¿Ah? El capital lo que hace es confundirnos y hacernos pensar, y digo, me pongo en plural, en criterios y en valores del capital. Entonces, todos los proyectos que nosotros encaramos son buenos y tienen ganancia. No, una cosa es que tengan un resultado positivo, es decir, que de lo que gasté, lo que yo junté de capital lo puse para el beneficio comunitario y lo que salió, y resulta que sobró dinero. Bien, y eso se reinvierte, pasa para otro lado, pero eso no es ganancia, eso es un resultado positivo, eso es un sobrante. Lo que nosotros tenemos que empezar a mirar es cómo medimos el trabajo en trabajo. Y bueno, yo generé un puesto de trabajo. Bueno, ¿qué puesto de trabajo generaste? ¿De qué calidad? ¿Qué tipo de proyecto de vida le permite ese puesto de trabajo a la persona en la que vos generaste ese puesto de trabajo, ¿no? Estas son las preguntas. Fíjense que la naturaleza, o la tierra, como primer medida de la naturaleza, por decirlo así, es medida en renta. Otra vez, el capitalismo subsume la naturaleza y la hace hablar en su idioma. Es decir, bueno, este pedazo de tierra es rentable porque me da renta. ¿No? Bueno, y ahí vemos, por ejemplo, toda la venta de naturaleza. En el caso de Argentina es terrible. El caso de la tierra que fue entregada a los pueblos originarios, que ahora tiene un valor en términos de naturaleza, en términos de turismo. Se puede vender la naturaleza como está. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, hay que sacar a los pueblos originarios de esas tierras porque molestan y no permiten generar la renta. Se las dimos porque tenía renta baja, es decir, el capitalismo, el capital no las podía valorizar, no le servían. Ahora sí me sirve, por lo tanto lo voy a buscar. Bien, todos estos problemas que nosotros tenemos tienen que ver con esta subsumisión del capital con respecto a los otros factores de producción. Obviamente las subsume y como las subsume, las degrada. Acá lo dejo hablar a Francisco, yo no alcanzo a leer bien, a ver si puedo achicar, ahí está, vamos a correr esto acá, y les leo la cita, el número 48 de Laudato Si. El ambiente humano y el ambiente natural se degradan juntos. Y no podremos afrontar adecuadamente la degradación ambiental si no prestamos atención a causas que tienen que ver con la degradación humana y social. El deterioro del ambiente y de la sociedad afectan de un modo especial a los más débiles del planeta. Tanto la experiencia común como la vida ordinaria, común de la vida ordinaria como la investigación científica demuestran que los más graves efectos de todas las agresiones ambientales los sufre la gente más pobre. Bien, y yo a esta cita, a riesgo de ser casi insolente, le agregaría también los elementos más débiles de la biodiversidad de la naturaleza, ¿no? Son los que van perdiendo primero. Siempre ataca a los más débiles. Es interesante que lo bueno, y acá quiero traer a Raceto, dice, lo bueno de esto es que no siempre el capital organizó la reproducción social. Hubo otros factores que organizaron. En un momento fue los dueños de la tierra, los que detentaban la tierra. Raceto es chileno, es sociólogo, él cuando fue a estudiar a Italia, cuando vuelve a Chile le encargan
analizar los talleres productivos que se habían organizado a partir de microcréditos, allá por los 80. Bueno, él empieza a recorrer determinados talleres y dice, empezaba a encontrar una cosa característica. Dice, bueno, mira, la gente en estos talleres hace funcionar cosas que en una empresa capitalista no funcionan. Le hace funcionar una máquina que en una empresa capitalista le generaría pérdida. Y acá genera un puesto de trabajo, estas personas pueden avanzar, tienen, ¿cómo es? Reciben retribuciones que le alcanzan para ganarse la vida de una manera digna. Entonces, dice, cuando él se pone a pensar, dice, bueno, supongamos que hay 3 factores. Él dice 5, pero en el libro que yo les pongo dice 5. Supongamos que hay 3 factores, ¿no? El capital, la tierra y el trabajo. Bueno, ¿qué pasa cuando el trabajo organiza la producción? Cuando el que organiza, cuando el trabajo es el que convoca la producción. Y acá él encuentra algunas cuestiones interesantes. La primera cuestión que él nota es que es la revalorización de las capacidades personales en la resolución de problemas. Eran personas que estaban desempleadas, que no encontraban un puesto de trabajo, o sea, que no alcanzaban a valorizar el capital en un puesto de trabajo tradicional, ¿sí? Que estaban como dejadas de lado. Acá en estos talleres ellos empiezan a hacerse cargo de la resolución de problemas productivos. Esa resolución de problemas productivos los hace más capaces, les otorga más capacidad. Entonces una de las primeras cosas es este trabajador que aparentemente no tenía capacidades o cualidades, resulta que desarrolla sus capacidades o cualidades y empieza a generar a partir de ahí nuevos vínculos con la comunidad. Como es el trabajo y las cosas que le interesan al trabajador son las cosas que le interesan a la comunidad, por ejemplo, cloacas, esos proyectos empiezan a demandar la consecución de otros objetivos que no tienen que ver con el propio proyecto inicial, sino que tienen que ver con el desarrollo de una comunidad en la cual están insertos. En Argentina hay mucha tradición en la recuperación, las fábricas recuperadas, es decir, obreros que la fábrica funde, los dueños se van, honesta o deshonestamente funden, ¿no? Digo, y se van y los obreros toman la fábrica. Una de las primeras cosas la ponen a producir mal, con mucho tiempo, pero bueno, esto de las capacidades. La segunda cosa es que se dan cuenta que ellos están insertos en una comunidad que necesita. Entonces, nosotros acá tenemos un frigorífico recuperado y lo primero que hizo como actividad fue organizar la carrera de frigorífico en una escuela, organizar una carnicería popular. Organizar el festejo del Día del Niño, todas cosas que mejoraban la vida de la comunidad. Por lo tanto, la acumulación en el trabajo, a diferencia del capital, uno puede ver acumulación en las cosas, en lo material, pero sobre todo se da una acumulación en una capacidad de una mejor vida de los trabajadores y de los miembros de la comunidad. Obviamente, como la vida sin naturaleza no es posible, lo primero que se reserva es eso. Ahí Carlos trabajó mucho en los desagües de los desechos del frigorífico. Vieron que los desechos de frigoríficos son bastante complicados. Bueno, lo primero que hicieron era, trabajaron mucho, invirtieron mucho tiempo y esfuerzo, más allá del dinero que pudieron invertir, esfuerzo personal para resolver ese tema, porque ellos eran conscientes que eso empeoraba la vida de la comunidad y no podía ser. Entonces, como conclusión, porque Carlos ya se estaba poniendo nervioso, lo que yo quería poner como una especie, esta conclusión, la voy a leer tal cual, porque
Esto es todo lo que me pude inspirar, no pude más, ¿no? Pero digo, debemos adquirir la capacidad de organizarnos para sostener la vida de las personas en el planeta. Esto es como un mandato. Yo creo que Laudato Si la pone así, pone el eje en este tema, ¿no? Digamos, y lo pone, lo presenta bellamente, para decirlo así. Esto significa movilizar recursos y generar proyectos que cuiden y enriquezcan tanto el trabajo humano de todos los seres humanos. Y acá todos, incluso aquel del cual ya no se espera nada, ¿no? La posibilidad de participar incluso del más violento, yo participo en Hogares de Cristo, y acá le decimos los más rotos, los más pobres, los que menos parece que pueden ofrecer. Porque esta es una gran tarea, porque haciendo eso también vamos a cuidar la naturaleza en toda su biodiversidad. No tengo más nada que decir. Por ahí después vemos si hay alguna pregunta. Bueno, Martín, aquí estamos. La idea que habíamos pensado para poder de a poco, muchas gracias por tu exposición, por todo lo que nos has contado desde tus estudios, desde tu visión, lo que queríamos hacer para que todo esto que nos dijiste poder irlo trabajando en etapas sucesivas, era proponerles un trabajo en grupos sobre lo que vos expusiste y una pregunta que íbamos a dejarles, trabajos en grupos en salas, no sé si algunos tienen experiencia en Zoom con trabajos en grupos de salas, trabajos de 6 a 7 personas de los que estamos aquí, al azar, que Cristina nos ayudaría a prepararlo, para poder charlar y discutir sobre esta presentación, para lo cual tendríamos 35 minutos. Y luego volver y hacer una plenaria con vos, donde cada grupo, las cosas que podamos ir charlando primero entre nosotros y que nos ayude a conocernos, poder hacerte estas preguntas que tenemos en el chat, poder que cada grupo pueda elegir un representante para levantar la mano y que pueda pasar y comentarnos sus impresiones, sus experiencias, sus preguntas, y ir ordenando este trabajo en el poquito tiempo que tenemos, que todavía nos queda 1 hora y 20 prácticamente. Así que acá Cristina nos va a explicar cómo poder pasar a los grupos, y luego tendremos la plenaria todos juntos con Martín y poder hacer todas estas preguntas. Claro, Carlos, con muchísimo gusto. Bueno, les va a llegar ahorita una invitación, ¿sí? Para ir a un grupo. Entonces, simplemente aceptamos la invitación, ¿sí? Tratemos de aceptarla lo más rápido posible para que puedan empezar su trabajo también de una forma más rápida y tener más tiempo para compartir. A ver, aquí les voy a hacer la invitación. También les voy a abrir sus micrófonos en un momentito. Correcto, ¿sí? Ya está la invitación. Por favor, vayan aceptando. Bueno, activé la posibilidad de que abran sus micrófonos. Se cerraron los de los coanfitriones en este momento. Bueno, Raiza, te dejamos a vos comentarnos tu presentación. Bueno, muchísimas gracias y la idea ahora un poquito compartir algunas reflexiones para poner en contexto este curso, ya más allá de lo que Martín muy bien puntualizó y las conversaciones que hemos tenido en los grupos, pero que pensemos dentro del marco global. La producción y consumo de alimentos es una de las actividades que más impacto está causando a la vida humana y al planeta, y no podemos dejar de comer. Entonces, ¿cómo? Yo voy a estar dando admisiones porque están entrando gente, ¿no? ¿Cómo hacer esto más armonioso? Como decía la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la realidad
Hay una situación de cambio climático que todos conocemos y todos nuestros países están enfrentando, además de todo, ¿no? Una parte del mundo se está quemando, otra se está inundando, y ha sido nuestra actividad humana la que más impacto está teniendo a toda esta realidad. Y cada vez que se discuten los cambios de modelos económicos y de producción, te decía en todas estas grandes reuniones que la economía no se podía parar, pero ¿qué sucedió? Llegó el COVID y sí detuvo el mundo y nos planteó una serie de cuestionamientos de cómo debemos replantearnos la relación con la naturaleza en todo lo que hacemos. Pero ¿cómo llegamos a este punto donde estamos hoy invadidos por amenazas, incluso de pandemias como la que estamos atravesando? Bueno, la humanidad siempre vivió de manera muy armónica con el entorno, o sea, el ser humano dependía y entendía que dependía implícitamente de los recursos naturales. De hecho, cuando ya fueron poblaciones más formales, la naturaleza representaba los límites que las poblaciones podían tener. Los ríos representaban los límites de dónde terminaban los poblados. Las intervenciones eran muy puntuales para poder superar las barreras sin atacarlas a la naturaleza. Pero nos industrializamos, las ciudades se modernizaron, nació el carro, la industria del vapor, todo el mundo dejó el campo para irse a buscar mejor vida a las ciudades, y ha sido allí donde la crisis esta planetaria que tenemos inició y se intensificó y continúa generándose en la medida que nuestros centros urbanos son los que demandan más recursos, más consumo, más producción, más incursión en los sistemas naturales de manera invasiva para sustentar este desarrollo que entendemos, y generamos más desecho, más basura, más contaminación. O sea, estamos en un momento de desequilibrio muy profundo donde consumimos y botamos. Y esto impactando aire, suelo, agua, y nos los estamos comiendo, que es lo más grave. Entonces, esa biocapacidad, o sea, esa capacidad que tiene el planeta de generar los recursos que necesitamos, se ha ido copando en el tiempo. Los estudios indican que en 1971 la biocapacidad, o sea, la capacidad que tenía el planeta de generar lo que necesitábamos, estaba en un 74%, al punto que hoy, a partir del 2012, la humanidad se sobrepasó esa biocapacidad del planeta. O sea, estamos viviendo a crédito. Aquí se ve distribuida en el mapa mundial cómo está esta biocapacidad. Los países con las zonas más oscuras es con mayor biocapacidad, es decir, con 500 millones de hectáreas globales de recursos disponibles. Aquí está nuestro subcontinente, Mesoamérica, Suramérica. Tenemos una cantidad importante de hectáreas globales para brindar esos servicios y también para absorber y regenerar lo que le botamos al planeta. Sin embargo, esa biocapacidad se ve disminuida en la medida que usamos más suelo, ¿no? Para distintas actividades, pero hoy estamos hablando de producción y consumo de alimentos, el monocultivo, que sabemos que va quitando bosques para hacer producción de alimentos de monocultivo, que va acabando con biodiversidad, que va usando mucha agua. ¿Y qué está pasando? Algunas cifras para hacernos pensar. El sector alimentario está representando el 22% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Estamos generando 1.300 millones de toneladas de comida que se botan. Pero al mismo tiempo, 2.000 millones de personas están padeciendo hambre o desnutrición y otros 2.000 millones están obesos. O sea, que por un lado estamos sobrealimentando mal a algunos y estamos matando de hambre a otros. Por otro lado, menos del 3% del agua del planeta es dulce, es consumible para el ser humano, pero el 70% de esa agua la estamos utilizando para la producción de alimentos. Entonces, seguimos pensando en esta pregunta de cómo hacerlo más equilibrado. Cuando vamos a estas cifras, estamos teniendo niños, 151 millones de niños, el 22% que todavía no están desarrollados y están subalimentados. 1 de cada 8 personas es obesa. El 63% del hambre está en el continente asiático.
6.5% de la población mundial está en Latinoamérica muriendo de hambre. 6.5%, 42.5 millones de personas, pero estamos botando alimentos. De este 931 millones de toneladas de alimentos que se botan, 61% provienen de nuestros hogares, 26% de los restaurantes cuando vamos y 13% de los supermercados y tiendas cuando compramos. ¿Cómo logramos esta relación armoniosa entre lo que la tierra se nota que sí está produciendo y puede seguir produciendo, pero entre lo que nosotros estamos mal consumiendo, sobreconsumiendo y botando? Esa es la clave que tenemos que resolver. Hemos vivido en una economía insostenible de producir, botar, y eso lo hacemos también con nuestros alimentos y es insostenible. La realidad es que solo tenemos un planeta, pero vivimos como si tuviéramos más de uno. Si todos los habitantes de este planeta viviéramos como los australianos, se necesitarían 5.4 planetas y así sucesivamente. Costa Rica, que es muy reconocido ambientalmente, usa 1.6, Panamá está en 1.7. Y así veríamos nuestros países aquí reflejados. Lo cierto es que en promedio se necesitan casi 2 planetas para sostener el nivel de vida que estamos teniendo como humanidad. Y sabemos que no tenemos 2 planetas. Marte no tiene ni agua, así que ni soñar con eso. Y aquí está cómo se divide esta huella ecológica que tenemos los seres humanos. Parte de esas emisiones son nuestra producción ganadera, nuestros cultivos, nuestra pesca, nuestro aprovechamiento forestal. Esa actividad está aumentando esa huella si no lo hacemos de manera responsable con el medio ambiente. Y aquí están los créditos y débitos de esa biocapacidad. Mientras el sur del hemisferio todavía tiene cierta biocapacidad, sobre todo Latinoamérica, el norte, y aquí ya Centroamérica incluido, empieza a vivir de débito, es decir, nos hemos pasado esa sobrecapacidad. De hecho, se estima que para el 2019 la humanidad se sobrepasó en la capacidad del planeta de renovar sus recursos biológicos en más del 75%. Eso es una cifra muy alta. Y aquí está donde esta cifra se ve, donde cada uno de nuestros países, cuando llega el día en que sobrepasa esa cantidad. Por ejemplo, en el caso de Panamá, el 14 de septiembre de este año, sobrepasamos nuestra capacidad de consumir lo que el planeta genera. ¿Cómo reconectamos? Hay muchas herramientas, son cosas humanas e imperfectas, pero hay algunos indicadores que nos ayudan a enfocarnos, a alinearnos todos en una misma práctica. Están ahorita los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que tienen muchas cosas criticables, sin embargo te dan luces puntuales de cómo articular. Y por ejemplo, en el tema de producción y consumo responsable, debemos entender que tenemos que consumir de acuerdo a lo que la naturaleza produce. Demandar una fruta, por ejemplo, que la naturaleza produce en temporada de verano, pero la producimos durante todo el año, es sobreproducir esa capacidad del planeta. Y así con cada uno de los rubros con cada uno de los rubros que nosotros utilizamos para la vida. Perdón que se quiso ir para atrás. Termino aquí. Al final, tenemos que pensar que nuestra vida debe funcionar como funcionan nuestros ecosistemas, donde la materia prima de una especie es el residuo de otra y así todo funciona en solidaridad y no hay desperdicio porque se aprovecha y se respeta para la siguiente especie o las siguientes generaciones el recurso que habrá. Eso que podemos aplicar al modelo de economía que se conoce como circular, hay que aplicarlo a nuestro modelo de producción y consumo. La naturaleza nos lo genera, lo aprovechamos, pero ese desperdicio debe volver a alimentar la naturaleza que nos genera ese alimento. Entonces, sabemos que nuestros productores más sencillos así lo entienden, nuestros grupos originarios, pero ¿qué pasa con una sociedad de consumo que demanda más y empacado, y el kiwi de Australia y la manzana de Nuevo México? Entonces, si no tenemos clara estas relaciones con el planeta, al final estamos cavando la tumba de la humanidad, porque dependemos del agua y de la comida. Otras cosas podemos prescindir, pero de eso no.
Así que gracias por su paciencia y por haber permitido que compartiera con ustedes esta presentación en este momento. Gracias, Raiza, gracias. La verdad que vino justo para el momento después del trabajo de grupos. Así que bueno, también la idea de hoy en este primer encuentro era justamente esto, introducir con algunas cuestiones que movilizan al curso, a este taller, para luego ya en las próximas encuentros empezar a trabajar sobre qué proyectos, qué ideas podemos ir generando para aportar. Queríamos escuchar por eso, para que no se nos vaya el tiempo, las preguntas de ustedes, las participaciones de los grupos, para lo cual les íbamos a pedir esto, que levanten la mano y bueno, poder escuchar sus impresiones para el día de hoy. Bien, acá está primero Alex, vamos a darte Alex Sima, el audio, y bueno, solo les pedimos esto de poder ahorrar, o sea, poder ser sintéticos para que todos podamos decir nuestras impresiones y preguntas. Bueno, muchas gracias, compañero Carlos. Nuevamente un abrazo bien sureño, colombiano y macizo. Pues quiero compartir como los resultados del grupo en el que trabajamos. Ahí estuvimos presentes, bueno, en el nombre de TT, brasileña, que creo que interesante porque con su aporte en portugués, portuñol, ahí se recogió algo. Abigail, Astrid Cruz, Lice, María Elena y el compañero Miguel Martínez. En ese sentido, puedo rescatar algo que enfocó mucho Miguel, y es en cómo centrarnos en la encíclica del Papa Francisco Laudato Si, y que en síntesis, frente a esa armonía de lo que se ha venido planteando el expositor, Martín Napal, pues cae justo hacia esa reflexión de ese llamado a proteger y hacer un buen uso de los recursos de la madre tierra. Y eso pues es en referencia frente a esa pregunta que nos hacían de cómo hacer para que los proyectos tengan armonía. Entonces, en esa medida se recoge que sí, cuando se llega al mundo no se llega solo, no se está solo, hay de por vida desde la visión, desde la teología, el estar con Dios, el estar con la familia, estar para otros. Entonces no se está solo, reafirmando lo que se plantea desde la exposición, pero que esa armonía hay que llevarles a un trabajo de un bien común. ¿Cómo lo del trabajo? Que nos sirva es para todos, que sea humanizador, que conlleve a la perfección, pero a la perfección del quehacer, y en ese sentido del quehacer hacia el mundo indígena, al mundo afro, al mundo campesino, al mundo urbano, que sea integrador. Cómo recoger la armonía desde la sabiduría ancestral, desde esa sabiduría originaria, de pedir permiso desde la misma cosmovisión, pedirle permiso a la naturaleza cuando uno hace uso de ella, cuando va a requerir algo de ella, y pedirle perdón, que eso también hace parte de la armonía, no solamente entre la humanidad, sino también con la naturaleza, y entendiendo que la naturaleza tiene sus tiempos, tiene sus momentos. Por ello, la armonía pasa por respetar la naturaleza, los sistemas, los ecosistemas. Y se resaltaba frente también a una reflexión, cómo se armoniza cuando la normativa debe ir en clave de ayudar a la sociedad y ayudar a la naturaleza, pero en muchos casos no se ve, y nos da un ejemplo de la panela la compañera María Elena de Guayabal, Cundinamarca, en donde el agricultor campesino, étnico, familiar y comunitario saca su producción, pero la norma lo excluye. Entonces lo que se decía es, para armonizar hay que hacer un plan de vida desde la familia, desde la vereda, desde el municipio, del departamento y la nación, incluyente, que sea construido entre todos, y con eso hacer exigibilidad hacia la institución para que
incluya política pública y presupuesto que armonice y vaya en clave de la sustentabilidad y vaya en clave de la sostenibilidad. Y bueno, nos decía Tete de pensar en llevar un mundo más coherente, más consciente, cómo la conciencia tiene que interiorizarse para hacer una vida más sustentable, más sostenible, donde se valorice el trabajo de la agricultura como tal para la alimentación, pero esa alimentación de cuidarse, de saber de que la alimentación me ayuda, de que es para mi propia salud, de que es para prevención. Y entonces que de esa manera es como se puede promover esa armonización frente a esos proyectos y a los objetivos de cuidar el planeta y cuidar la humanidad. Quería hacer ese aporte que recordé. Gracias Alex, sí, sí, sí. Muy interesante esas reflexiones. Alexander Sarria, si quieres, este, tu, tu opinión. Sí, un segundo. Más bien es una pregunta. Muy Tu buenas noches a pregunta. todos. Mi pregunta es simple. Pues yo en múltiples conferencias he oído lo que ahora se está repitiendo, el daño al medio ambiente, en porcentajes, en tonelajes, todo eso. Pero pues yo me incluí en el curso, pues para, es decir, el curso contiene algunas propuestas en las que uno se puede involucrar para contribuir al desarrollo del medio ambiente, porque pues pienso que si uno sigue repitiendo lo mismo, que el planeta se está acabando, el planeta se está acabando, el planeta se está acabando, y habla y habla y habla, pero pues no realiza propuestas. Mi inquietud es esa, hay propuestas prácticas, no teóricas, prácticas para que uno pueda empezar en su comunidad a desarrollar actividades prácticas para ir mejorando el medio ambiente. Esa era mi pregunta. Gracias. Sí, ¿Podría responder esa parte? sí, 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 Raiza. Sí, en efecto, Alexander, justamente la idea, este curso ha sido diseñado no para teorizar, sino que al final de todas las sesiones deberíamos concretar los proyectos locales y conectarlos con proyectos que ya están funcionando y que son una respuesta a esa pregunta que usted se hace. Porque ya hay gente en todos nuestros países que está trabajando de esta manera de producción sustentable y sostenible, pero necesita fortalecer. Hay política pública que hay que fortalecer, crear, hay legislación que se requiere, pero hay que empezar por algo. Entonces, la buena noticia es que sí está pasando y ustedes van a ver en las próximas sesiones que lo vamos a compartir. Y la siguiente buena noticia es que nosotros podemos ser parte de ese proceso. Sabemos cuál es el problema, ahora queremos aprender para conectarnos en la solución. Así que la respuesta es sí. Sí, 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 Alexander. Ya la clase próxima, el encuentro próximo, ya empezaremos con algunas experiencias concretas, tanto en producción, en comercialización y consumo responsable, que nos presentarán algunos compañeros, y quedará y haremos la consigna de empezar a pensar el propio proyecto que ustedes quieran armar, que trabajaremos en la tercera encuentro. Esperamos lograr llegar al objetivo, como quien dice. ¿Meninos vitales? Sí, ¿se me escucha? Sí. Bueno, mi nombre es Héctor Osío. Trabajo en Colombia con un proyecto denominado Mínimos Vitales. Es una empresa de investigación y a su vez es una propuesta de un imaginario para su construcción, centrado en el tema de seguridad alimentaria y de pleno empleo. En el grupo donde participamos éramos 5 personas: María Zarango, del pueblo Saraguro, de Ecuador, y la hermana María, también de Ecuador. Y de Bolivia estaba el padre Wilber, un párroco, dirige Cáritas allí, y Lida Botino, de Paraguay, también con responsabilidad en Cáritas. No hubo nombramiento de alguien que recopilara, pero igual voy a tratar de decir algunas de las ideas que escuché a mis compañeros.
básicamente la necesidad de hacer proyectos, o sea, la necesidad de no hacer proyectos solo pensados en el capital, sino que proyectos que tengan a favorecer los más vulnerables. Otra idea fue no arrinconar a las personas, en particular, por ejemplo, a los adultos mayores, porque ellos siguen siendo una riqueza. Tener una mirada a los proyectos subrayando valores, principios, que las comunidades piden articulación, desarrollo colectivo. También se mencionó de que muchas veces los proyectos productivos, o mineros en particular, estaban desligados del desarrollo de la persona humana. También un aporte de llegar a hechos, de hecho que es nuestro hermano a quien debemos cuidar el hábitat, idear asuntos o acciones que minimicen la explotación del hombre por el hombre. Y de allí puntualmente también está el tema que entra mucho con la propuesta de mínimos vitales. Yo dije inicialmente dar valor a nuestros campesinos, pero no es dar valor, es reconocer el valor de nuestros campesinos. Somos ciegos muchas veces, especialmente en las grandes ciudades, para reconocer lo mucho que nos entregan las personas y las familias campesinas y lo poco que les entregamos a cambio, ni su desarrollo personal ni su desarrollo familiar. Y esto, pues teórica y la investigación también nos lo reveló, es decir, estamos centrados en el tema de decir, Colombia tiene muchas posibilidades de desarrollarse si reconoce, más allá de la teoría de las buenas intenciones, de las palmadas en la espalda, el aporte al desarrollo que han hecho y que pueden hacer los campesinos y las familias campesinas, pero se requiere un diálogo de saberes. Me gustó mucho la pregunta de Alexander, y entonces yo diría allí, me parece hermosa la respuesta que nos dio la profesora de Panamá, de construir propuestas. Mínimos vitales es una propuesta también, es decir, construyamos, es muy modesta, pero a la vez es concreta. Hemos generado 10.000 días de empleo en estos 10 años, legal y digno, es decir, no es trabajo, ¿cómo lo denominarlo? Basura o trabajo que comprometa la dignidad, o trabajo que se juega a la ilegalidad. Es un experimento, es una acción social, y es concreta, es medida. Son 10.000 días, estamos completando ahorita en este mes precisamente. No sé si en septiembre o en octubre alcancemos precisamente los 10 días como experimento. Y nuestro segundo proyecto va a ser en el campo. Entonces me encanta y pido ayuda y pido asesoría, porque la idea es aprovechar ese movimiento que ya hay de tantos proyectos, y aprender de los errores y que nos ayuden a direccionar de manera apropiada, con los conceptos apropiados, con las prevenciones apropiadas, con los indicadores apropiados. Eso, básicamente. Gracias, gracias. Tomamos los temas y bueno, trataremos de trabajarlos y sobre todo al vincularnos, a empezar a conocernos y vincularnos. Ahí Fanny, si quieres comentarnos, y luego estaría Silvia y Adriana. Hola, ¿me escuchan? ¿Bien? Perfecto, bueno, muy buenas noches para todos. Yo soy la profesora María Fanny Olaya de la Universidad del Valle en Colombia, pero específicamente trabajo en una sede regional en el Cauca, que es Santander de Quilichao. Soy la líder del programa de Universidades Latinoamericanas por el Comercio Justo. Tenemos una plataforma que se llama Diálogos Rurales, donde estamos visibilizando el campo, y un proyecto muy bonito que se llama Miremos Nuestro Campo, tu comida tiene una historia, que se llama Minuca. Bueno, yo me excuso de mis compañeros porque no tomé los nombres, pero fue un grupo genial, genial, fue espectacular la dinámica. Y pues el rol de profesora me permitió dirigir el grupo, ¿no? Uno no pierde el rol, eso sí, no hay nada que hacer. Tuvimos personas muy queridas de México, de Bolivia, de Ecuador,
también me encontré con un compañero de Colombia. Yo estoy en Jamundí, que es un municipio del Valle del Cauca. Él está en Cali. Y tuvimos también una experiencia de Paraguay. Bueno, encontramos varios puntos en común y traté pues de hacer como una especie de una relatoría de las ideas tan maravillosas que surgieron. Pero normalmente en esas preguntas que hablamos, ¿qué pasa con los proyectos? Siempre aparece la primera palabra, que es articulación. ¿Qué nos pasa con esa articulación? Entonces hablábamos que había que identificar las necesidades de los territorios. Entonces ahí hablaban que era muy importante mirar el contexto y la identidad cultural, porque nuestro campo no es homogéneo, es heterogéneo, o sea, hay diversidades. Entonces no podemos hacer propuestas de planes de desarrollo y políticas públicas iguales. Esa articulación dice que tiene que desarrollarse con lo que sabemos, los actores, todo lo que tiene que ver la sociedad civil, los actores privados y, sin lugar a dudas, el Estado. Yo creo que las realidades de nuestros países en América Latina y en este recorrido que yo vengo desarrollando desde hace 7 años, yo nunca crecí en el campo, yo soy de ciudad. Y cuando empecé a explorar el campo dije, wow, es imposible que aquellos hombres y mujeres que nos generan la seguridad alimentaria vivan en las condiciones en que están. Y se volvió un proyecto, más que de lo académico, se volvió un proyecto de vida. O sea, por eso ahondo y me preocupo mucho, porque la educación es un factor muy fundamental en la transición del cambio. Pero yo les hago una pregunta y el compañero que planteó, bueno, ¿esto solamente va a ser teoría o qué vamos a hacer? Yo los invito a que abramos la alacena de la casa de nosotros y díganme cuántas marcas de grandes multinacionales tienen. Yo las tengo y yo estoy trabajando sobre una conciencia social. No es fácil, he estado en eventos donde hay gente que hace el jabón de la lavadora, el jabón de hacer los platos, hacen el talco, hacen el desodorante, hacen la crema dental, pero yo no me imagino ese proceso, no tengo tiempo, yo voy y compro Colgate, ¿cierto? Entonces, miren, más allá de la conciencia social, esto es una interiorización muy fuerte, porque hay gente que lo está haciendo y ojalá todos llegáramos a ese punto, pero ese modelo de nosotros, de la vida cotidiana, nos hace tener el facilismo, el que ya está listo, aún sabiendo que eso puede afectar el medio ambiente. Entonces, esto, más allá de la teoría, es que lleguemos todos a esa conciencia social, que no es fácil. Lo digo yo, que vengo trabajando en ese proceso hace 7 años. Bueno, otro punto importante es, ¿qué hacemos con esas políticas públicas? Nosotros lo sabemos en el desarrollo de este proyecto, que hay muchas organizaciones que hacen cosas maravillosas sin institucionalidad, pero el Estado tiene que estar articulando, porque ¿cómo logramos nosotros que le enseñamos a un campesino que no utilice agrotóxicos, pero la asistencia técnica que da el Estado es con químicos? Y el pobre campesino está en una contradicción, porque necesita producir rápido y el Estado le dice, listo, pero tenga asistencia técnica con químicos, y así nosotros le prestamos recursos, pero tiene que comprar fertilizantes. Entonces, imagínense la contravía tan fuerte en que se encuentran nuestros productores, y allí es donde viene un punto muy importante que lo decía una compañera, y es, hay que fortalecer las organizaciones comunitarias. Por eso les decimos a nuestros campesinos, afrodescendientes, indígenas, tienen que agruparse. Aquí está mi querido amigo Alexander, que es un articulador en nuestro proceso de comercio justo, y ellos tienen mucha incidencia en políticas públicas. Entonces, si no nos agremiamos, no podemos impactar. Pero si tenemos estos movimientos, tenemos que fortalecer esas organizaciones sociales. Y algo que decía un compañero que es muy importante y que la verdad yo hace muy poco encontré ese análisis, es que si no hay agua no podemos producir. Y muchas veces nuestros campesinos pues quieren producir, pero no tenemos ni tierra ni agua, ¿cierto? Que esas son las dificultades que hemos encontrado. Entonces él hablaba que era muy importante involucrarnos en la educación de los recursos naturales, de que se hable de las energías renovables, y aquí la educación debe jugar un papel muy importante, pero una educación más de conciencia. Sería bueno que la gente que está en la ciudad, porque yo soy de ciudad, realmente los lleváramos a explorar y tuvieran más conciencia que cuando van a una galería no le deben de pedir rebaja al productor, porque cuando va a un supermercado no pide rebaja. Entonces necesitamos esas conciencias sociales que son importantes. Y otro punto que pienso que debemos nosotros desarrollar, y es lo que dice la compañera,
Aquí estamos 81 participantes. De aquí deben tejerse redes. Y yo pienso que es muy importante tener los contactos, de dónde están, qué hacen, contar de las buenas experiencias que estamos haciendo en cada uno de nuestros países, porque realmente en este proceso de diálogos rurales, que tendré la oportunidad en algún momento de compartirles, hemos explorado Centroamérica y nos damos cuenta que hay gente haciendo cosas maravillosas. Y el 90% sin institucionalidad. Imagínense si hiciéramos las cosas con institucionalidad. Entonces necesitamos también una sociedad civil consciente, una sociedad civil. Ahorita con la pandemia todo el mundo quiere a los campesinos, pero sí les estamos haciendo un pago justo, sí estamos realmente preocupados para que este campesino que tiene su seguridad alimentaria pueda tener una casa en un buen estado, un televisor que quiere tener, una ropa que quiere colocarse. Entonces, allí la invitación es que todos estos actores que nos articulemos vamos enfocados a conciencia social que necesitamos tanto para que realmente estos hombres y mujeres que nos garantizan esa seguridad alimentaria vivan de una manera digna. Entonces, ese es nuestro aporte de nuestro grupo. Muchas gracias. Muy, muy interesante, Fanny, muchas gracias. El próximo encuentro habrá una experiencia muy linda también sobre eso, de cómo acordar un precio, ¿no?, entre las familias y los productores, que también ayude a la vida de los productores. Así que viene bárbaro tu aporte para ir preparándonos, calentando motores en este curso. Adrián, si nos quieres, estamos ya sobre los últimos minutos. Adrián y Silvia. Ok, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Adrián Rodríguez desde la ciudad de Medellín, director ejecutivo de AR Oficina de Proyectos SAS y actualmente miembro de la Secretaría Técnica de la Escuela de Gestión contra la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos, que es la unidad de innovación social de la Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos de Medellín, primer banco de alimentos creado en Colombia hace 21 años, rescatando lo que la gente bota en los supermercados e incluso yendo hasta el mismo campo a rescatar cosechas de nuestros campesinos para alimentar a las personas que hoy se acuestan sin comer en el país. Para comentarles un poco pues de lo que logramos pues como hablar en el grupo, con Claritza, con Arlen, con Fabio, con Maricris, de diversos países, muy interesantes pues los planteamientos y llegamos pues como a varias conclusiones. Para poder favorecer este tema de poder armonizar el trabajo con la naturaleza, pues tenemos que pensar en que nosotros somos administradores, no dueños. Lastimosamente nuestra organización comunitaria y nuestro modo de relacionamiento nos ha llevado a un nivel de egoísmo tal que nos impide vivir ese carisma de ser administradores. Y lastimosamente hoy vemos las consecuencias de no dignificar a las personas que nos ponen un plato de comida digno todos los días en nuestras casas, como también ver ciudades totalmente arrasadas sin posibilidad de producir alimentos. La ciudad de Medellín es una ciudad densamente poblada, no tiene forma de producir alimentos, casi el 80% de los alimentos que se producen que se consumen en Medellín, perdón, son traídos de otros lados. Y hoy vemos la inflación por las nubes y la capacidad de compra de las personas es una cosa impresionante. Yo me pongo a reflexionar, hombre, ¿por qué a veces sucede este tipo de relaciones tan inequitativas? Y es porque simplemente vivimos en función de un egoísmo, de un interés particular. Y se nos ha olvidado rescatar esos modelos de relacionamiento en donde más que el dinero se piense en el bienestar, se piense en el bien común, en el bien ser, el bien tener y el bien hacer. Bueno, y desde aquí, desde Medellín, pues lo que les pueda servir desde la Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos de Medellín, desde la Unidad de Innovación Social, que trabajamos todo este tema de rescate de alimentos y de aprovechamiento bajo la ciencia y la tecnología y la innovación, cómo logramos disminuir este efecto ambiental, social y económico de las pérdidas y desperdicios de alimentos. Con mucho gusto, pues tenemos ya un bagaje muy amplio de cómo articular el sector productivo, las asociaciones de productores, los consumidores, para generar esa conciencia del ver a la naturaleza no como una cosa que utilizamos, sino como una hermana más. Una hermana como si tuviésemos un hermano en la casa de carne y hueso. Para nosotros la tierra, los recursos son hermanos.
si empezamos a meter ese chip en nuestras cabezas, creo que ya estaríamos cambiando en gran forma la forma de relacionarnos y la forma de crear nuestros emprendimientos y de desarrollar esos modelos de relacionamiento social y comunitario. Muchas gracias. Gracias, Adrián. Nos pedía la intérprete de poder en las próximas, las que quedan un poquito más despacio para ayudarle a la traducción al portugués, pero bueno, te entendimos perfecto todos los de habla hispana, así que, y bueno, y Roseli también pudo hacer lo suyo. Tenemos los últimos minutos, nos queda para Silvia y vemos si llegamos a alguno más. Silvia. Sí, buenas noches. Bueno, nosotros en el grupo 2 nos planteamos la pregunta que era cómo hacer para que los proyectos tengan armonía y cuidar el planeta. Nos decían algunos de los compañeros que lo primero que había que hacer era tener claro con qué recursos contábamos en las comunidades, entrar en relación con el entorno, no llegar con una visión de que podemos nosotros solucionar todo, sino contar también con los beneficiarios, entender los ciclos de la naturaleza, que era un poco también lo que ya se ha mencionado aquí, que la naturaleza tiene su tiempo en cuanto a la producción y en cuanto a lo que es las industrias, pues caminar a lo que ya se está haciendo, que es la producción más limpia, y conocer y aprender la interculturalidad y mantener el diálogo y siempre el respeto con los beneficiarios. Eso fue lo que más o menos resumimos ahí en la sala 2. Gracias. Gracias, Silvia. Llegamos a César. César ahí también. Y si podemos llegar a Ramón y ya concluimos con Ramón. Bueno, César, se cayó la conexión, así que vamos, Ramón, contigo. Sí, no, lo que decía es que prefiero que Ramón hable, él estaba en nuestro grupo, no se entusiasmaba mucho, pero veo que tiene la mano levantada, entonces yo digo, adelante, Ramón. Gracias, César. Bueno, César, perdón, te habíamos elegido para que nos representara, pero en la medida que escuchaba la exposición y quienes faltaban, pensé que te había quedado rezagado y nada, por eso levanté la mano. Bien, en la sala 6 estuvimos César Guzmán de Perú, Arisa Chumazo de Perú, Martina Nipal de Argentina y Perla de Paraguay. Fue un diálogo muy interesante donde hablamos de nuestras regiones, de nuestra experiencia como productor, de nuestra experiencia como consumidor, de nuestra experiencia preocupada por el tema de responsabilidad y de consumir con responsabilidad. En el diálogo que sostuvimos, se mencionó que la doctrina social de la Iglesia es un soporte importante para la visión cristiana y contradictorio porque en la visión de los cristianos y cristianas no todos tienen la misma visión en los mismos temas de la Iglesia. Además, se mencionaba que la característica de algunas realidades territorial de producción de metales y minería es un problema que representa para cierta población que su terreno está siendo usado para producir minerales o para extracción de minerales, y entonces esto es un problema para la producción agrícola. También hay terrenos que no son productivos agrícolamente porque ya han perdido su fertilidad. En el caso de la República Dominicana, decíamos que nuestra experiencia tiene que ver en varios rubros, y en principio en la parte familiar se producía maní para hacer aceite. Después se producía tabaco para cigarrillos. Actualmente es una zona productora de leche y de ganado,
carne. Pero la situación del cambio climático ha hecho que la producción ganadera sea una dificultad, un problema. Hay otro tipo de experiencia de agricultura que estamos promoviendo, de una agricultura familiar, de una organización regional que se llama COANOL. Esta institución en defensa de la ecología y de producir de manera responsable, hemos estado viviendo una experiencia interesante que también ha traído como consecuencia el choque, si se quiere decir así, de la minería en la zona nuestra, que tiene que ver con restauración. Si yo soy de República Dominicana, entonces Restauración es un pueblo pequeño que hace frontera con Haití. Entonces una explotación y restauración de minerales de una empresa minera que se llama Unigor va a ser un problema de contaminación para las aguas, que son las que sirven, son las que nutren, son las que usan el pueblo haitiano. Tenemos Haití Bonito, ahí tenemos el Masacre y otros ríos que nacen en la República Dominicana, específicamente en esta zona de restauración, donde se está explorando y ya tiene permiso de explotación minera. Zona muy sensible por el agua. Entonces esa fue como la propuesta nuestra, el diálogo así, que eso tuvimos. No sé si alguno de los compañeros o compañeras quisiera complementar. Muchas gracias. Gracias Ramón. Estamos lamentablemente en el horario, así que vamos ahora, Cristina nos va a decir, alguna nos queda Elsie para la próxima, también poder hacer tu aporte en el foro, y también de todos los que no han podido o quieren decirnos algo, preguntas, estará el foro de la plataforma, el cual ahora Cristina nos va a comentar. Y bueno, decirles, esta hoy era una primera puesta en común sobre algunos ejes de este taller, que comenzaremos a trabajar en experiencias concretas en el próximo encuentro, sobre el tema de la importancia del trabajo humano, la importancia del cuidado del medio ambiente y la importancia de podernos vincular y poder, bueno, participar aprovechando también el trabajo de la red, que ya viene trabajando mucho en este sentido, y bueno, podernos conocer y poder vincularnos y compartir juntos este mismo objetivo, este mismo sueño. Para ello ahora les vamos a comentar algunas cositas más académicas. Cristina, si nos querés comentar de la plataforma, para poder seguir interactuando hasta nuestro próximo encuentro del 7 de octubre. Muchas gracias, Carlos. Gracias a todos por su participación el día de hoy. Bueno, sí, les comento. Ayer tuvimos la inducción al manejo de la plataforma. Sí, algunos de ustedes estuvieron, otros no estuvieron, pero tienen el video que está en plataforma, pero fue enviado también a través del WhatsApp, ¿no? Para que todos puedan ver cómo pueden ingresar y cuáles son los ítems que van a encontrar allí. Allí vamos a encontrar un material muy bueno que nos han compartido precisamente del tema. Entonces ya el día de mañana van a encontrar allí su material, van a encontrar esta grabación, ¿no? Ustedes saben que a pesar de que estamos hoy aquí reunidos en sala, por lo menos para mí es así porque yo también estoy escuchando, hay aspectos muy interesantes y en momentos de pronto me perdí, entonces para mí es importante volver a ver la grabación. Entonces ahí la van a tener en plataforma. Bueno. Además es parte pues de todo este proceso académico que ustedes participen en los encuentros e ingresen a la plataforma a hacer sus lecturas y también hacer su participación allí. Vamos a tener un foro para compartir. En el foro va a estar la pregunta que fue planteada el día de hoy. Entonces allí ya podemos todos, quienes no hemos logrado hablar acá o no, ¿sí? No compartimos a través de esta reunión, pues allí tenemos la oportunidad de hacerlo, ¿correcto? Otra cosa es que acabo de abrir el grupo de WhatsApp que estaba pues configurado solamente para que los administradores compartieran informes iniciales de la formación.
pero ya está abierto para que ustedes compartan entre ustedes, pues eso sí, tratando de que sea todo referente al tema que nos tiene aquí reunidos, ¿no? Eso es. Nada más, esas son las aclaraciones y continuamos en este proceso. Gracias, Carlos. Gracias, Cristina. Si nos querés abrir el micrófono a todos, así podemos saludarnos y despedirnos hasta el próximo encuentro, donde compartiremos 4 experiencias de América Latina sobre cómo ya se están haciendo con distintos matices y empezaremos a trabajar la idea del propio proyecto para quienes tienen esa intención. Claro que sí, Carlos. Vamos a abrir aquí micrófonos. Ahora se cerró el tuyo, Carlos. Ya pueden abrir sus micrófonos. Gracias. 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 Buenas Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias. Noches. Muy buena la temática. Gracias a todos. Gracias. Adiós. Buenas noches, Macizo. Buenas noches. Chao, chao, gracias. Chao, buenas noches. Pero... Saludos, Rosario, saludos.